Vale. Hola, bienvenidos a todos a La Voz de la Vida y hoy en una nueva entrevista estamos con Miguel, conocido como apodo Yuma. Bienvenido, Yuma. Hola, buenas tardes. Si puedes hablarnos un poco de ti, de quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas. Pero se necesita una semana, ¿eh? Bueno, con que hagas un breve resumen Bueno, creo que será mira, suficiente. vale. A modo de presentación, bueno, me llamo Miguel Yuma. Yuma es un apodo, pero ya forma parte de mi nombre, porque lleva conmigo toda la vida desde que yo tenía 14 años. Es un mote que viene de muy lejos. Bueno, y vivo en un pequeño, muy humilde aldea, en un pequeño pueblecito, no llega ni a pueblo, enfrente de la Sierra de los Ancares, en el Bierzo leonés, en un lugar pues de monte, muy perdido. Aquí somos 8 vecinos y eso es todo. Y llevo aquí pues muchísimos años. Llegué aquí de la ciudad de León y me encontré particularmente con los bosques. En particular bosques de castaño, vamos, bosques, sotos de castaño y bosques de roble maravillosos. Y me enamoré del territorio y aquí me quedé. Claro, porque realmente tú naciste en León, ¿no? Sí, yo nací en un pueblecito al lado de León que se llama Veguellina de Órbigo, que está a 16 kilómetros, perdón, a 30 kilómetros. Pero me crié, en fin, entre León y viajar, porque empecé a viajar muy joven por el mundo, ¿sabes? Eran ¿Y eso otros por qué? tiempos. Bueno, siempre me gustó moverme, conocer el mundo y la aventura. Yo salí de mi casa en autostop a los 15 años. Madre mía. Eran otros tiempos, ¿eh? Más duros. ¿Y tú qué empezaste, en qué estudiaste y qué trabajaste? Bueno, he trabajado en mil millones de cosas. Estudié el bachiller pelao y me cansé. Y quiero decir, cuando yo terminé el bachiller ya había dado la vuelta a Europa. Entonces ya es otra historia. Y bueno, pues he tenido el famoso hombre de muchos oficios, pobre seguro, que dice el refrán, pues una cosa parecida. Me he dedicado a la restauración, tuve un mesón que se hizo muy famoso, en fin, he organizado muchísimos actos en la ciudad de León. Y ya en concreto aquí en la zona de la Sierra de los Ancares, pues vine con la idea de rehabilitar las payozas, de restaurar un tipo de construcción ancestral muy antigua que tiene sus orígenes pues en la época prerromana y aún quedan, bueno, ahora ya no queda nada, claro, esto ya se perdió, pero bueno, aún quedaban en aquellos tiempos, hace 35 años, pues quedaban pueblos donde la gente vivía en este tipo, parecían chozas, pero que eran muy grandes y dentro de su absoluta humildad eran muy confortables, y entonces el techo era de paja de centeno y se estropeaba con el tiempo, y en aquellos tiempos ya era imposible encontrar las posibilidades de que esos techos se arreglasen y que esas construcciones permaneciesen vivas para las generaciones siguientes, por ejemplo para ti, por lo menos para que lo vieras. Y bueno, poco a poco se fue perdiendo, pero bueno, yo restauré muchas, luego ardieron, bueno, pasaron muchas cosas. Y queda todavía un lugar que está en la frontera entre León y Galicia, pero pertenece a Galicia, a la provincia de Lugo, una pequeña aldea que se llama Piornedo, que todavía tiene 18 o 16 casas con techo de paja, solamente para que se vean, porque ya no vive nadie en ellas, claro, eso ya se acabó. ¿Y cómo fue que acabaste en esa aldea, en Fabero? ¿Fue de uno de estos viajes o...? Bueno, yo había oído hablar hacía mucho tiempo de un lugar perdido donde había payozas, ¿no? Que se llamaba Campo del Agua, un lugar perdido en el medio de la sierra. Y entonces siempre estuve con esa idea. Y entonces un tiempo, una vez, cuando ya, en fin, ya fui un poco más mayor, como quien dice, pues con veintitantos años, veintipocos, pues me metí aquí y bueno, y recorrí la sierra andando. Estuve una semana y media, 2 semanas moviéndome por ahí a pie, porque no había otra manera de moverse uno. No había coches, no había caminos, no había nada. Estaba todo bastante perdido. Había caminos de piedra, de tierra, para Land Rovers y poco más, ¿no? Y bueno, ahí fue donde me enganchó este territorio, ¿no? Y entonces vi las payozas y se lo propuse a la administración, que en aquel momento ya se había muerto Franco, por decirlo de alguna manera, y
bueno, pues ya era otra cosa, ¿no? Y entonces, pues lo aceptaron y empezó un proyecto que duró 5 años de rehabilitación de las payozas. Primero hice el censo de todas ellas y para saber cuántas había y cómo estaban, etcétera, y luego pues un proceso de rehabilitación. Y así empecé la historia. ¿Y Aquí. cuál fueron los mayores cambios que notaste al pasar de lo que es una ciudad grande o sí, y relativamente moderna como es León a lo que es Fabero? Bueno, ojo, Fabero no es más que una referencia, porque yo te estoy hablando de la pura sierra, es decir, yo te estoy hablando de unos lugares que están, te hablo de la zona de las Payozas, que están a 50 kilómetros de Fabero, es decir, no tienen nada que ver con Fabero. Pero Fabero es el pueblo, tiene aproximadamente, ahora tendrá 6.000 habitantes, llegó a tener 7.000 y pico. Era el centro de la minería de esta zona, de la minería del carbón de aquí, de la zona esta, ¿sabes? Y entonces muchas de las personas de los distintos lugares de la sierra donde lo único que había era una economía de subsistencia y bastante miseria, pues lógicamente bajaban a la cuenca de Fabero a buscar trabajo en las minas, porque daban trabajo y se ganaba dinero. Era un trabajo durísimo, pero esta gente era más dura todavía. Y entonces venían andando, a lo mejor desde lugares que estaban a 20, 25 kilómetros, iban andando a trabajar. Estaban toda la semana en el pueblo de Fabero, en una pensión, en una habitación alquilada, una sola habitación, y volvían el fin de semana, si podían, andando a su pueblo a ayudar en la familia y a dar el dinero que les habían pagado en ese tiempo. Entonces, Fabero era una zona floreciente, muy floreciente, con mucho dinero, en un pueblo minero, no era más que eso. Pero las montañas que están cerca, que lo circundan alrededor, pues eran un lugar absolutamente perdido, en fin, muy, muy, muy perdido. Yo fui testigo, y quiero decir, no soy un anciano de 95 años, y fui testigo de cómo llegaba la electricidad a algunos pueblos donde había 100 habitantes, ¿eh? Es decir, que imagínate. ¿Y Cómo se hacían las carreteras, en fin, cómo se iba civilizando la cosa. ¿Qué sucede? Que a medida que iba llegando la civilización, entre comillas, es decir, una carretera, una electricidad, un enchufe, ya sabes, ¿no? Esas cosas, el progreso que le llaman. Pues a medida que iba sucediendo eso, los pueblos se iban vaciando. Las carreteras, en vez de servir para entrar en los pueblos, servían para que los de los pueblos salieran de él. Y de ahí con el tiempo vino la famosa frase de la España vaciada. ¿Y qué fue lo que vino antes? ¿Lo que fue la caída de la industria del carbón o la salida de la gente? Vamos a ver, en el caso concreto de la región en particular, ya no solo de un lugar, ¿no? Bueno, pues todas las aldeas de las sierras, de estas montañas que hay aquí alrededor de la Sierra de Ancares, el Valle de Ancares, el Valle de Fornela, el Valle de Burbia, en fin, toda esa sierra que tenía pues bastante gente allí viviendo, muy humildemente, ya te digo, con economía de subsistencia y con bastante miseria, pero bueno, pues ¿qué pasaba? Que los hombres, los que podían, iban a la mina a trabajar, y claro, eso sí que ya era un sustento poderoso, y volvían de nuevo al pueblo a llevar, a vivir y a llevar los dineros. Pero lentamente, ¿qué sucedía? Pues que el primer año estaban viviendo el padre en una pensión, como cualquier emigración, si es que es lo mismo, es una emigración, en este caso pequeñita, una emigración de 50 kilómetros, pero era una emigración como hacen pues las personas que vienen de Sudáfrica, es que es exactamente lo mismo, solo que con otras connotaciones. Estas personas venían a trabajar a la mina y con el tiempo se asentaban en el sitio, ganaban algo de dinero, se compraban una casita o alquilaban una casa o compraban un terreno o lo que fuera y ya dejaban su valle y se metían en una zona más civilizada. ¿Me explico? Y después de ahí saltaban pues a Madrid, a Barcelona, hay muchos en Madrid, muchas personas de estos pueblos que están en la ciudad, bueno, ahora ya son muy mayores y algunos han muerto, pero había en concreto zonas enteras, grandes barriadas, no barriadas, complejos de estos, es que no sé cómo se llaman, complejos, sí, urbanizaciones, perdón, que tenían los porteros todos de un solo pueblo, ¿sabes? Había 8 o 10 porteros en cada portal, cada había uno, y todos eran de un solo pueblo, porque uno iba llamando al otro, ¿sabes? Sí. Pues,
Y así se ha ido vaciando. Eso en el caso de las montañas. Pero después le tocó a la propia minería. Es decir, primero iban a la minería, pero después la minería se cerró y ahora pues la gente se ha ido donde ha podido, ¿sabes? Y ha bajado mucho este territorio, se está despoblando a marchas forzadas, desde luego. Lo de la caída de la minería, ¿cuándo vino? ¿En los 2000 o...? Por ahí. Vamos a ver, la minería empezó, yo creo que ya estaba prevista por los grandes cerebros estos políticos de los gobiernos y esas cosas. Yo creo que ya lo tenían previsto, o no previsto, lo veían, ¿no? Ya lo tenían organizado para los siguientes 30 años. Entonces, para allá, para los 2000 más o menos, finales de los 2000, 1900 y pico, muy largo, pues poco a poco empezaron a cerrar minas, despacio, ¿sabes? Poco a poco, hasta que al final ya, pues hace como 8 años, no me acuerdo, pero ahora 8 a lo mejor por ahí, se cerró la última, ¿sabes? Pero claro, en el medio, pues tú piensas que en este pueblo de Favero las minas a lo mejor daban de comer pues tranquilamente a 5.000 familias, entre directo e indirecto, ¿sabes? Y eso desapareció por completo. ¿No hubo protesta? ¿No hubo...? Sí, hombre, por favor, eso puedes mirar en la hemeroteca los líos que hubo, bueno, cortes de la Nacional 6, bueno, los mineros son muy guerreros, fueron muy guerreros. Hubo una marcha muy famosa, la famosa Marcha Negra, que fueron andando desde las cuencas de Asturias y de estas de aquí, que son hermanas, por decirlo de alguna manera, e hicieron una marcha precisamente a Madrid. Se hizo muy famosa. Se han hecho varias, pero la primera pues fue muy famosa, claro, intentando que se arreglara el tema de la minería, pero no, eso ya estaba sentenciado hace tiempo. ¿Cuál es el problema? Que marchó, está como todas las minas, la tierra deja de dar el fruto y los que mandan o los que no mandan o quien sea, pues como no encuentran otro aliciente, ya no meten industrias, ¿sabes? Es la pescadilla que se muerde la cola. No hay industria, se va marchando la gente, cada vez hay menos votos, como hay menos votos, pues ya, etcétera, y se acabó. ¿Y tú ya tenías experiencia en lo que era la vida rural cuando te moviste a estas aldeas que había cerca de Favero? ¿Ya habías estado en lugares así? En absoluto. ¿Era tu primera vez? En absoluto. Sí, pero insisto en lo de Favero como centro de minas. Sí. ¿Sabes cómo te digo? El pueblo que hay un pueblo al lado de Favero, que era la zona, vamos a ver, imagínate dos pueblos, dos ciudades, ¿no? En una están los obreros y en otra están los comercios. Bueno, pues una está a 5 kilómetros de la otra. Entonces, Favero es un centro, vamos a llamarle minero industrial, y al lado estaba Vega de Espinareda, que evidentemente es mucho más tradicional, muchísimo más antigua, y aquí estaba pues un poco, no había minas, no hay minas en el ayuntamiento este, pero pues había comercios, había bancos, había discotecas, ¿sabes, no? Era un poco las dos ciudades. Y yo vivo muy cerca de Vega de Espinareda. ¿Y entonces era tu primera vez en una aldea así, de ese estilo? Sí. Hombre, a ver, cuando llegué aquí ya había conocido mucho, bueno, pues distintos lugares del mundo, ¿no? Y distintas aldeas perdidas. Pero como esto yo no había visto nada. Me refiero en cuanto a vida, ¿sabes? Y me metí de lleno, y además, bueno, muy bien, claro. Aquí estamos. ¿Qué crees que te ayudó un poco a integrarte en esa zona? Al final eras un poco como el recién llegado. Bueno, aquí la gente en aquellos tiempos era muy hospitalaria. Y digo era, ahora también lo es, evidente, pero es otra cosa, porque los tiempos han cambiado. En los últimos 40 años, el mundo entero, creo yo, ¿no? Pues, y por supuesto España ha cambiado muchísimo. Mira, yo estuve 16 años viviendo en una casa que no tenía cerradura. No había llave. Y vivía en esa casa, me marchaba fuera, estaba 4 días fuera, volvía y mi casa seguía estando ahí y jamás tuve un problema. Me relacionaba con todos mis vecinos, no me refiero a los vecinos cercanos de mi casa, sino en el pueblo, en los distintos pueblos, etc. Ahora cada vez es más complicado. La gente desconfía más, la televisión y la prensa y los medios y ahora las redes, lo que están es inoculando miedo constantemente inoculando miedo. Y con miedo no se puede vivir. Pero claro, a muchos de los que mandan les interesa que exista el miedo,
porque el miedo paraliza las acciones de la gente y la gente actúa menos porque tiene miedo, ¿sabes? Y entonces no tiene nada que ver, claro, pero en aquellos tiempos esto era, para mí, que me gustaba socializar mucho, pues era un paraíso. Y sigue siéndolo, porque si no me hubiera marchado de aquí, lógicamente. Pero de aquella era una maravilla. Y hablando de eso, ¿tú te has planteado alguna vez volver a lo que es León o volver a la ciudad en general? No, en absoluto, vamos, en absoluto. Y eso que León es mi casa, ¿sabes? La ciudad de León es mi casa, porque, en fin, allí tuve mi juventud y etcétera. Y sigo yendo a León, lógicamente, cada cierto tiempo, pero cada vez voy menos. He llegado a estar a lo mejor 8 meses sin ir a León y lo tengo a la mano, que tampoco es ir a 500 kilómetros, ¿sabes? Yo ahora mismo desde mi casa a León hay 120 kilómetros aproximadamente. Y no voy, porque no se me ha perdido nada. Solamente voy cuando están mis amigos. Como muchos de mis amigos también se han ido de León, por razones económicas, lógicamente, por trabajo, por lo que sea, ¿no? Pues están en la diáspora, muchos, otros no. Entonces, cuando llegan fechas señaladas o lo que sea, o vacaciones, pues nos encontramos. En general vienen más a mi casa que yo a la de ellos. Les gusta más mi casa. ¿Y qué es un poco lo que te ha dado? Ya no, prefiero no hablar de Vega, por no hablar del pueblo en sí, sino de la región. ¿Qué es lo que te ha dado que no te ha dado, por ejemplo, eso, León o cualquier otra ciudad en la que hayas estado? Mira, a ver, cada uno encuentra... yo tenía un amigo que decía que lo más importante de la vida, decía él, que era sabio, es encontrar el sitio donde tú sabes que vas a morir, cuando te toque. Y bueno, pues no todo el mundo lo hace, pero yo lo encontré, de chiripa, pero lo encontré, ¿no? Que es este lugar. ¿Que es diferente? Pues no es ni diferente, ni mejor, ni peor que ningún otro lugar del mundo. Pero en relación con la provincia de León, digo, con la ciudad de León, el Bierzo es otra cosa. Es verdad que es distinto. Tiene otra historia, no sé qué es. Posiblemente sea el cruce enorme de caminos, porque, en fin, esto es el paso hacia Asturias, el paso hacia Galicia, el camino de Santiago, en fin, es un crisol de culturas muy peculiar. Y el Bierzo es muy distinto a todas las pequeñas comarcas de León. Tiene otra identidad muy, muy, muy marcada. Mucho, mucho. Y se nota muchísimo, claro. Bueno, ahí también siempre está el conflicto entre los leoneses y si son de Castilla y León, si no son de Castilla y León, sí. Sí, bueno, eso, viva la política y esas cosas, ¿sabes? No, eso, pues sí, pero en este caso es una cuestión de pura percepción, es decir, tú cruzas el Monte Manzanal, el puerto, que es cuando entras ya, por decirlo, en el Bierzo, y captas que las construcciones, ya no hablo de las personas, ni las construcciones, el paisaje cambia por completo, es completamente distinto. Las casas son distintas, es como si entraras, lógicamente, en otro territorio, en otro país, ¿sabes? El Bierzo fue provincia autónoma poco, pero fue durante 11 años. ¿Y cómo has vivido tú ese despoblamiento, por decirlo de alguna forma, que dijiste que se ha producido en Fabero, pues, bueno, en la región en general? O sea, ¿cómo Sí. lo has vivido en forma de, yo que sé, cierre de edificios, amigos que hayas conocido que se han ido y demás? Sí, bueno, la verdad es que en algunos aspectos es bastante triste, francamente. Yo en mi caso estoy ya hacia el final de la vida, las cosas como son, y lo tengo muy asumido y muy tranquilo, ¿sabes? Porque ya no espero nada. O sea, bueno, espero vivir lo que me toque y encontrarme con mi gente, pero no espero ya ninguna cosa, no tengo esperanzas de que cambie esto profundamente, de que, yo qué sé, ¿sabes? ¿No? Que hagan un aeropuerto, por decir una tontería. No, esto pues irá languideciendo lentamente, no morirá porque tiene todavía un potencial muy grande, pero irá languideciendo hasta que se quede, pues, en fin, bastante flaco el territorio. Y en el devenir de los siglos, o de los años por lo menos, pues a lo mejor surge cualquier otra cosa, vete tú a saber, ¿sabes? Surge otra cosa y vuelve otra vez a resurgir. Esto es un constante, ¿sabes? Es un constante, ¿cómo te diría yo? Ir y venir de la propia vida, ¿sabes? La propia evolución de la vida. De repente los seres humanos se mueven, van hacia un sitio. Ya lo dijo hace mucho tiempo un filósofo importante, de que, en
fin, en un siglo, lo dijo hace un siglo ya, el mundo iría a vivir a las ciudades. Hay algo en las grandes ciudades que atrae, las megalópolis, que atrae a la gente como si fueran moscas. Y es la puñetera verdad. ¿Sabes cómo te digo? Es decir, las únicas ciudades que crecen son los centros, los polos. ¿Sabes? Madrid, Barcelona, Valladolid un poquito porque ahí está el poder, pero bueno, nada más. Pero las atrae como si fuera una cosa, yo no sé lo que tienen allí, pero a mí no me gusta, desde luego. Ya no estoy, fui muy de asfalto, pero ya no. Estoy mucho mejor aquí. ¿Y tú en qué momento, por así decirlo, asumiste lo del me quedo aquí, me quedo en este sitio y ya no me planteo moverme? ¿Cuándo fue que hubo Pues algo mira, que te te lo hizo puedo tomar esa decir. decisión? ¿O? Sí, hombre, casi ese tipo de decisiones casi no se toman nunca porque vienen solas, ¿sabes? Con el devenir de las cosas, pues estás a gusto en un sitio y te mantienes. Pero yo construí una casa nueva, mi casa esta donde te estoy hablando, hace ahora mismo 16 años. 16 años. Y cuando la terminé era tan bonita para mí, claro. Es decir, como era mi casa, pues lógicamente era bonita para mí, ¿no? Y está en un sitio tan hermoso que ahí ya definitivamente me dije, bueno, voy a empezar a envejecer, ¿sabes? De aquella cuando estrené la casa, pues tenía 55 años, tengo ahora 70 aproximadamente. Y entonces tomé conciencia, francamente, pero fue por aquella circunstancia, ¿sabes? De estrenar una casa. Yo en mi vida he tenido casa propia, menos esta. Siempre he vivido de alquiler y esas cosas. Y al final construyeron los albañiles una casa, etcétera, y ahora estoy feliz aquí. Y has hablado en bastantes ocasiones de proyectos de construcción y más. ¿Tú estudiaste arquitectura o algo del estilo? No, te dije al comienzo de la entrevista que yo tengo el bachiller raspado. Entonces, ¿cómo fue que les propusiste esos proyectos? Bueno, hombre, no he estudiado oficialmente, pero he leído mucho y en fin, he tenido muchas experiencias y he aprendido mucho incluso de mis amigos. Yo también les he enseñado algo, pero bueno, cuando eran más jóvenes ellos. Y entonces, bueno, pues como he estado siempre metido en el mundillo este de la restauración y de la construcción y tal, pues un poco por como te diría yo, la experiencia que se destila de la vida cotidiana siempre te enseña algo. Y luego la famosa frase de que todo está en los libros, bueno, ahora ya no, ahora ya está todo en internet, pero antes todo estaba en los libros, ¿sabes? ¿Y crees que, no sé cómo decirlo, todos los viajes que has hecho tanto dentro como fuera de España te han aportado algo a ti como persona? O sea, ¿crees que viajar te ha dado algo o que podrías haber estado sin hacerlo perfectamente? No, vamos a ver. Yo creo que es que además en mi caso no es por, en fin, yo he ido de viajero, no de turista. Claro. Suena mal, pero Sí, es que que es no la ha sido verdad, por ocio. ¿sabes? Es que es la verdad. Me ha gustado mucho la aventura y he ido y pues a lo mejor iba a pasar 2 días a París siendo un chaval y me tiré 5 meses, ¿sabes? De estas cosas. Entonces no tiene nada que ver y evidentemente los viajes han formado mi forma de ser de ahora mismo. No los viajes solo, o sea, lo que es la vida entera, evidente. Pero los viajes tienen una impronta muy potente, ¿sabes? Evidentemente. Conocer a otras culturas y otras maneras de entender la vida, pues es importante. Claro, ahí siempre se ha dicho que la mejor manera de eliminar ¿cómo te diría yo? Los pensamientos malos, vamos a llamarle, los malos pensamientos, es viajando, porque viajar enseña mucho, ¿no? Luego todo se resume a lo mismo. A cualquier lugar de la Tierra que vayas, en general, la lucha de la humanidad siempre es la misma. Es que suena como si fuera Attenborough hablando de los animales, pero es que es verdad. Nacer, comer, reproducirse, vivir y morir. Básicamente es eso. Aquí y en Tailandia. Y la gente va a sus afanes, a su trabajo, a intentar buscar la comida, etcétera. ¿Qué sucede? Que en algunos sitios lo hacen de una manera y en otros de otra. Y esa es la cultura. Cómo se desarrolla la vida en un sitio y en otro. Pero básicamente siempre es lo mismo.
¿sabes? Y antes de que obviamente surgiera todo este boom de, ya no solo del internet, sino de cuando empezó a, por así decirlo, conectarse al resto de pueblos que había en la región de Vega y de Fabero, ¿cómo hacías para contactarte con los tuyos, con aquellos que estaban fuera del pueblo? No contactaba. Sencillamente, claro, en aquellos tiempos eso te lo puede contar cualquier persona que tenga más de 60 años, te lo puede contar en cualquier lugar donde estuviera viviendo, incluido Madrid, ¿sabes? Digo Madrid por ser la capital del territorio de España. Me refiero, pues evidentemente en las casas había teléfonos, en las ciudades había cabinas y en los bares había teléfonos públicos de estos de tal. Y entonces, pues yo aquí había quiero decir, yo salí a la montaña. Recuerdo, por ejemplo, la primera vez que me metí en serio en la montaña a buscar las payosas, que era el mes de marzo, no lo olvido, y había nieve, tenía que andar por la nieve, pues como yo no sabía dónde iba, en el pueblo de Vega de Espinareda había un teléfono en un bar. Bueno, había varios, lógicamente, cada uno tenía los suyos, pero había un bar concreto que tenía un teléfono y yo me hice amigo del señor de ese mesón, era un mesón, y era el que me tomaba las llamadas si es que había alguna, ¿no? De mis amigos o de lo que fuera. Pero yo le dije a mi padre, cuando vine la primera vez, que si en 8 días no volvía a llamarle por teléfono, en 8 días, una semana y un día, no le llamaba por teléfono, pues que llamara a la Guardia Civil, porque me había podido despeñar, o vete tú a saber, ¿no? Y tardé un día más, 9, y ya me andaban buscando, no la Guardia Civil, pero sí, en fin, unos guardas, los guardas de medio ambiente, ¿no? Madre mía. Sí. ¿Y tú puedes mantenerte en la aldea en la que estás, o en el pueblo en el que estás, sin tener que ir a, bueno, lo que son los centros, como es Vega o como es Fabero? ¿O te sería imposible? Por ejemplo, yo que sé, para temas como el hospital o temas como farmacias y demás. Hombre, evidentemente, eso, lo que necesitas tienes que ir a buscarlo, ¿sabes? Como te digo. Yo necesito unas medicinas y voy a la farmacia. Claro, pero esa farmacia la encuentras en tu... Sí, 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 o sí, sea, sí. en un sitio cercano a donde estás. O... Pues en mi caso tengo una farmacia a 2 kilómetros, la más cercana. El hospital más cercano lo tengo a 25 kilómetros. Y el centro médico más cercano lo tengo a 7 kilómetros. Es decir, una de las necesidades imprescindibles de vivir en sitios como el mío es que cada unidad familiar tiene que tener un vehículo propio. Porque evidentemente ya no son tiempos de ir andando a todos los sitios. Entonces, en mi casa somos 2 personas, mi mujer y yo, pues tenemos 2 coches. ¿Sabes? Sí. Porque eso sí que es importante. Pero yo de todos modos, si no es de necesidad, me puedo tirar tranquilamente una semana entera sin bajar a la civilización a nada. Bueno, Pero... le llamo yo la civilización por decir algo. Sí, pero no encuentras necesidad, o sea, ¿a qué te refieres con necesidad? Porque yo qué sé, por ejemplo, eso, alimentación, ¿encuentras supermercados y demás cerca de donde Sí, estás? sí, O... sí, 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 sí. No, no, vamos a ver, la vida en la España vaciada, eso que le llaman la España vaciada, la vida cotidiana me refiero, esas cosas de la vida cotidiana están perfectamente solucionadas, porque la gente se busca la vida, nunca mejor dicho. Y entonces, por ejemplo, a mí me traen el pan todos los días. ¿Por qué? Porque hay un servicio de panaderos, que son unos cuantos, y cada uno reparte por un sitio, tiene sus clientes, etcétera. Si yo quisiera, pues viene, de hecho lo hago, ¿no? Viene aquí a mi aldea 2 veces a la semana, pues viene una furgoneta refrigerada y esas cosas, y trae fruta, pescado, una pequeña tiendecita ambulante, que la gente lo sigue usando, porque es muy de agradecer, ¿sabes? Pero en mi caso particular, pues yo, a lo mejor, lo que pasa es que yo no voy, va mi mujer, pero bueno, si fuera de necesidad, pues yo a lo mejor me cogía el coche, bajaba aquí a Vega de Espinareda, que lo tengo a 2 kilómetros, y en las tiendas de Vega, que están bien surtidas, pues compro lo que necesito, ¿sabes? ¿Y Y se acabó. qué fue para ti un poco lo más difícil al llegar a... A ver, claro, era un poco tu primera experiencia en un lugar así. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Lo más difícil de qué, de adecuarme aquí, Sí, de adaptarme a esta tierra. de adaptarte, sí, No sé qué decirte, francamente. Me han pasado muchas cosas,
me he jugado la piel muchas veces, pero es cosa mía, no sé si me entiende, pues he sido muy Es lanzado. porque te lo has buscado tú, ¿no? Claro, pero así de grandes dificultades no, no recuerdo ninguna así de decir, "Jo, ha sido terrible", ¿sabes? No, he tenido malas experiencias, como es lógico, lo que es la vida, si es que no Sí. hay... Y, Pero no tengo recuerdos negativísimos de esto. y mientras le propusiste, por ejemplo, eso lo que comentaste, mientras le propusiste el proyecto a la alcaldesa, cómo te mantuviste? Al final acababas de llegar a la zona, no conocías a nadie y... Bueno, hombre, yo tenía dinero, porque algunas veces, muy pocas, pero algunas veces he ganado dinero. Y entonces podía vivir, pero es que además siempre en ese sentido he sido bastante frugal, ¿sabes? Y donde vivía pues comía lo que había, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces yo nunca he tenido problemas de esa manera. Yo no sé cómo decirte, ha habido muchas veces de comer, pues eso, lo que había, es que lo que había, comida buena o comida menos buena o más humilde, y se acabó. No he tenido nunca problemas de ese tipo. Y de sobrevivir, pues ya te digo, bueno, pues he tenido algunos dineros y pues el primer año y medio viví yo por mi cuenta. O sea, nadie me pagó nada ni nada, ¿sabes? Y así me ha pasado muchas veces, lógicamente. Pero sobrevives. Y para ti, ¿tú consideras que toda esta zona de Vega, de Fabero, del Bierzo en general, al final no está libre de esos cambios que has mencionado? Por ejemplo, cuando dices que la gente a lo mejor era menos sociable con el paso del tiempo y demás. O sea, ¿crees que No, no, no...? eso no está libre nadie. Nadie. Ni aquí ni en la China. En la China van más despacio, pero también. No está libre nadie. Hay una corriente, en fin, según yo leo por ahí, dicen que se debe al nuevo capitalismo. ¿Sabes cómo te digo? ¿No? ¿Cómo le llaman? Eh, al liberalismo, al neoliberalismo. Bueno, pues se deberá eso, pero cada vez se nota, ya te digo, más miedo, más individualismo, eso sí que se nota, ¿eh? Yo lo noto menos porque ya llevo aquí muchos años, pero lo noto yo con mis vecinos me llevo bien con todos y perfectamente, pero ya notas, no sé cómo decirte, es otra cosa, está en el aire, ¿sabes? Sí. Está en el aire, pero sí, eso es, y yo creo que es muy negativo, pero yo ya no lo veré, como Y... cuando explote. Madre mía, lo que nos espera. No sé, yo creo que el camino no es bueno, pero oye, también lo dijeron a lo mejor mis abuelos, ¿sabes? Sí. Yo qué sé, no sé, porque evidentemente, oye, la humanidad en general, ¿no? Pues nos adaptamos muy rápidamente, pero tiene que haber una buena sacudida. Entonces esto de momento está aquí, pero va lentamente, y yo se lo achaco lógicamente a la información, ¿no? A las redes y a la televisión, etcétera. Se lo achaco a eso, ¿no? Porque entra por los ojos y entonces no te deja pensar, o por lo menos a mucha gente. Le entra y le va generando ahí en la parte de atrás del cerebro pues un capullito que está formado por el miedo, ¿sabes? Y eso no es nada bueno, creo yo. ¿Y tú cómo te adaptaste a lo que fue un poco la llegada de Internet? Porque al final es lo que tú dices un poco, es tanta información de la nada y Pues eso, entra y... sinceramente no me he adaptado. Hombre, manejo, lógicamente, tengo un ordenador y me muevo, consulto, sé consultar, etcétera, San Google, todas esas cosas. Pero no me saques de ahí, ¿eh? ¿Sabes? No pertenezco a ninguna red, no soy, bueno, únicamente tengo WhatsApp y muy poco, lo justo con 4 amigos, ya me sabes, y se acabó. Pero que no, las redes no me interesan en absoluto, vamos, Facebook y todo eso, por suerte no he entrado al trapo, ¿sabes? Esa droga no la utilizo otras. ¿Y tú no le acabas de ver ningún tipo de solución a lo que es un poco
lo de la España vaciada, al final, tú lo vives y no sé, o sea, ¿te parece algo inevitable o te parece algo que realmente Yo creo tiene que salida? es inevitable absolutamente. Es totalmente inevitable. Ojo, de momento, ¿sabes? Es decir, si surge algo, lo que sea, no sé qué es, puede ser muy malo como una guerra mundial, por decir algo, y puede ser muy bueno como que se invente la energía constante y eterna, ¿sabes? Que descubran oro en el Bierzo. Claro, yo qué sé, no, yo qué sé, bueno, vale. Pero ya no en el Bierzo, sino a nivel mundial. Pero por lo menos en España, pues ya te digo, la gente se va marchando de las y se marcha de las zonas y cada vez va quedando menos gente y puede haber incluso situaciones o negocios productivos en la España vaciada, en la agricultura, etcétera. Pero cada vez va peor. Hasta que reventará por alguna esquina, yo no sé por dónde. Pero saldrá otro tipo de sociedad distinta hasta la que ha habido hasta ahora. Estamos en una etapa de transición y la siguiente sociedad pues será a lo mejor más global. No sé cómo será, yo qué sé. Es que no sé, porque es que me pierdo, ¿sabes? Sí. Yo me pierdo. Es decir, tal como a mí me criaron mis padres y mi sociedad, la sociedad mía de cuando yo era un niño, ahora pues el cambio ha sido tremendo para bien. No digo que no, o sea, no digo que haya sido para mal, para bien, ¿sabes? Y Pero con... Sí, dime, dime. no, pero de todos modos, yo soy el que soy por aquella niñez y juventud que tuve. Y muchas de las cosas de aquella niñez, si las hace ahora un niño, lo meten en la cárcel, vamos, ¿sabes? Sí, Y eran bobadas de niño, pero lo meten en la cárcel, literalmente. madre mía. Y iba a decir que hasta a día de hoy un poco cómo se mantiene la vida allí, o sea, cómo se mantiene la vida en Vega, en Favero, en esas dos Bien, zonas. O sea, porque al final bien. te cierran un poco la minería, que es un poco lo que le daba vida a las ciudades y claro, luego qué. O sea, ¿qué viene Pues después? nada, pues mucha gente se va, otra gente se queda, es decir, y se va acoplando el pueblo, en el caso de Vega de Espinareda, por ejemplo, ¿no? Pues se va acoplando los distintos pequeños negocios del pueblo a la cantidad de gente que está dentro del pueblo. Entonces, algunos negocios ya cierran, ¿sabes? Y se pierden. Antes había 2 sastres, ya no hay sastres. Antes había 3 peluqueros, ahora solo hay uno. Cosas de estas, de la vida cotidiana. Antes había 6 talleres mecánicos, hablo de Vega de Espinareda, pues ahora me parece que hay 2. No sé si 2, me parece que son 2, no sé. Creo que son 2, o 3. 3, vale. Pero va a menos. Antes había bancos, ahora no hay más que un banco. Y todo lo demás, ya sabes, ¿no? Las tarjetas, el tal, ¿sabes? Es decir, se va cerrando pequeño, etcétera. Pero todavía tenemos, y no es ninguna broma, todavía tenemos una ferretería, que nadie piensa en esas cosas. El día que cierren la ferretería, parte de este pueblo muere. Fíjate qué bobada. Porque siempre estás necesitando cualquier cosa para sustentar tus viviendas, tus herramientas, tus cosas, un tornillo, un no sé qué, ¿sabes? Y lo tienes a la mano. Bueno, pues el día que la cierren será un disgusto potente, porque claro, para cualquier bobada, me refiero a bobada, para una bombilla tienes que ir a comprarla a 25 kilómetros. De ahí viene, entre otras cosas, lógicamente, uno de los boom en esta zona, me imagino que en otros lugares igual, de Amazon. ¿Qué pasa? Pues que ahora todo el mundo, en vez de desplazarse y etcétera y gastar dinero en gasolina y tal, pues coge, entra en Amazon y dice, hombre, una bombilla, tráela. ¿Cuánto vale? 5 euros. Pues ya está. Se ha puesto Ese de es el moda boom. Amazon allí en Vega, en Favero y demás. No, no se ha puesto de moda. Es una... Es que no es una moda, es una vorágine, vamos, es una locura. Bueno, claro, pero por eso, o sea, se está utilizando bastante más, ¿no? Se está utilizando muchísimo, muchísimo. Lo sé porque me lo dicen los de los paquetes y estas cosas, ¿sabes? Sí, Y yo mismo lo utilizo, claro, evidentemente. ¿Por qué? Porque en un momento dado, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo leo, me gusta mucho leer y compro libros, compro muchos libros, ¿no? Y otros me los regalan, ¿vale? Entonces, de repente leo una reseña en un periódico, a lo mejor, ¿no? Pues en el Babelia del país, o me da igual. Leo una reseña pues de un libro. Y entonces, si quiero ese libro, tengo que coger mi coche, ir a Ponferrada a una librería.
y voy a la librería Ponferrada. Y en Ponferrada me dicen, vale, se lo pedimos y dentro de unos días lo tiene usted. Luego vuelvo a mi casa, espero esos días y tengo que volver a Ponferrada a recoger el libro. ¿Qué sucede? Que entro en Amazon, o bueno, en este caso de un libro no, pero entro pues en cualquier librería, ¿sabes? En la casa del libro. Entro en la casa del libro, entro en el FNAC o donde quieras, busco el libro, plus, en 24 horas lo tengo en mi casa. Eso es durísimo. ¿Por qué? Porque las librerías de Ponferrada, si eso sigue así, desaparecen. Así que ya llega un punto en el que es algo general, o sea, ya no se limita solo a Claro, Fabero, a Fabero es Balega, global, sino llega a todo. completamente global. Claro. Esto no forma... es decir, no somos distintos a nadie de toda España, por no decir del mundo entero. Somos exactamente iguales. Y entonces entramos a las mismas historias que nos está ofreciendo los avances y el progreso ese, que le llaman. Pero claro, unos ganan y otros pierden. En el caso de Amazon, ¿qué hace? Que pierdan muchos pequeños de los pueblos, de las ciudades, etcétera, muchos pequeños comercios, etcétera, etcétera, y que gane pues una multinacional que estará en Estados Unidos o donde sea. La globalización. ¿Y no ha habido gente nueva que haya llegado a esa zona o general? Sí, viene, pero joven no, poca. Mira, ahora joven no sé si habrá habido, a lo mejor hay alguno, pero sí que ha venido alguna gente mayor, ¿sabes? Gente ya jubilada, o no, me da igual, pero un poco mayor. Algunos sí han venido, no muchos, ¿sabes? ¿Y por qué razón? Pues muy sencillo, porque evidentemente aquí una casa, un piso de 110 metros cuadrados, pues a lo mejor cuesta 200 y pico, 300 y pocos euros. Eso míralo a ver tú en Madrid o en León. Sí. ¿Sabes? Entonces, en parte por eso y en parte porque hay personas que también les gusta el campo y la vida tranquila, ¿sabes? No todo el mundo anda con prisas. Entonces, sí que se ha venido alguien, pero vamos, muy poquito y muy... nada, ¿sabes? Pero bueno, algo sí se ha movido, eso es verdad. Claro, sí, es que siempre, bueno, últimamente viene bastante en lo de las noticias, lo de que si jóvenes que se están yendo a pueblos o aldeas para escapar de la ciudad y demás, y es un poco también para contrastarlo, porque sí que dices, a ver, si se mueven 10 y hay 20.000 pueblos, pues... Claro, ¿sabes? Luego hay otro tipo de personas, en fin, que yo soy muy amigo de unas cuantas, ¿no? Que, bueno, pues tienen otro sentido, otra manera de pensar la vida y entonces estos deciden irse a aldeas perdidas y a vivir un poco absolutamente perdidos, ¿sabes cómo te digo? Sí. Bueno, vale, son los alternativos puros, que yo les llamo así un poco de manera amable y graciosa, ¿no? Pues vale, pero esos no cuentan ni para las estadísticas, son una ultraminoría excelsa. ¿Y cómo ¿Sabes? se mantiene un poco lo que es la vida social un poco más allá de los vecinos? La vida social. Sí, en general. ¿Actividades sociales, te refieres? Sí, en general, Sí, hombre. en el propio Sí. pueblo y más. Ya, pero, o sea, Pues mira, ¿cómo? en Vega de Espinareda, por ejemplo, el ayuntamiento tiene un montón de actividades para personas mayores y menos mayores. Los jóvenes generalmente no entran a ese trapo, porque como sois todos, permíteme la broma, como lo sabéis todo, pues ya no entráis. Pero hay mucha gente, pues por ejemplo, mi mujer está yendo, con otras cuantas personas, está yendo a Fabero, no a Vega, a Fabero, pues a un curso de carpintería. Ahí en Vega de Espinareda pues hay sesiones de gimnasia para personas mayores, hay teatro, bueno, hay un montón de actividades, ¿sabes? La gente se junta, ¿sabes? Y luego sin más, pues se juntan. No hace falta que haya actividades controladas, sino se juntan pues para hacer una matanza, que todavía quedan matanzas, aquí todavía se hacen. Sí, todavía se hacen más. Sí, se hacen. Y sí, en fin, la gente pues se junta y cuando no, oye, a fin de cuentas Ponferrada, que está a 25 kilómetros, tampoco está tan lejos. Entonces vamos al teatro a Ponferrada, vamos a conciertos a Ponferrada. Yo no, porque no me gusta, pero porque soy un raro. Yo con mi huerta me sobra. Pero mucha gente, pues lógicamente, tiene Ponferrada es una ciudad de 70.000 habitantes. Quiero decir que ya no es pequeñita.
Por ejemplo, es más grande que Soria Sí. y que Segovia, creo. Sí, sí, al final, no sé, también esos, o sea, una vez tienes el coche siempre tienes esa opción para acudir a ciudades más pequeñas y demás. Claro. Y bueno, ya por último, ¿hay algo que quieras sugerir o recomendar a alguien que se esté planteando eso, moverse a algún pueblo, alguna aldea, como puede ser eso, en la zona del Bierzo? Porque un poco algo que te gustaría haber sabido a ti antes de llegar ahí. Hombre, vamos a ver. Es que estas cosas son muy particulares. Me refiero, para salir de un ambiente y entrar en otro ambiente, para que nos entendamos, yo le llamo ambiente, llámale como tú quieras, ¿no? En fin, pues vamos a decirlo en plan un poco más técnico. Para pasar de un ecosistema a otro ecosistema, pues evidentemente tiene que haber un esfuerzo. Y el primer esfuerzo, en mi opinión, es un esfuerzo mental. Es decir, tú tienes que estar convencido de lo que quieres y que estar convencido de que ese territorio te llena, el territorio. Y además de eso, lógicamente, tienes que saber de qué puedes vivir. Me explico. Por ejemplo, ahora mismo en toda Europa y en España ya sin comentarios, se necesitan oficios. Porque en España en particular, la generación o dos generaciones anteriores, pues hace 20, 25, incluso menos años, pues todos los que estudiáis, o los padres de los que estudiáis actualmente, bueno, no tanto, ahora no lo sé, antes, ¿no? Pues todos los padres querían que su hijo tuviera una carrera. Tienes que tener carrera, ¿vale? Pues de acuerdo. Claro, había muchas carreras pues que son de humanidades, que son importantísimas, pero que son de humanidades. Y ahora la tendencia va hacia la tecnología, que no tiene nada que ver. ¿Qué sucede? Pues que se fueron perdiendo, durante mucho tiempo se perdieron los oficios, que son vitales para la vida de la comunidad, para la vida del país. Se necesitan carpinteros, fontaneros, electricistas, soldadores de alta categoría. Son los que construyen el mundo. Y no hay. Leí el otro día que en Alemania se necesitaban 300.000, había puestos, ojo, no, 200 o 300.000 conductores de camiones, por poner un ejemplo. Entonces, ahora parece ser que llevamos 3 o 4 o 5 años, estos últimos años, intentando potenciar la formación profesional. Es decir, se han dado cuenta de que hay muchos abogados, ¿sabes? Y pocos electricistas. Y ahora la potencia. Bueno, pues una persona que tiene un oficio y sabe manejarlo bien, un buen carpintero sabe, si es una persona inteligente, sabe que puede vivir perfectamente en cualquier lugar de la tierra a la que vaya, porque su oficio le va a dar de comer, porque sabe producir algo con sus manos, ¿sabes? Pero un abogado, a lo mejor, si va a Australia, le cuesta. Pues esa es la historia. Es decir, si tú eres capaz, no tú, las personas que me estén escuchando, el campo, yo le llamo el campo, no le llamo, en fin, los pueblos, el campo, no la naturaleza, los lugares perdidos, los pueblos de España, ¿qué coños? En los pueblos de España están muy organizados y se vive bien, pero claro, tienes que tener las ganas y la mentalidad de vivir en esas condiciones de los pueblos, porque no son las mismas que en las de la ciudad, ¿sabes? Pero por lo demás se vive de maravilla, vamos, de maravilla. Tienes que tener algo, un oficio o algo que te dé para vivir, pero desde luego, si tienes algo que te da para vivir, vamos, yo no me lo pensaría. Y bueno, ya por último, ¿cómo empezó lo de Yuma? ¿Cómo empezó lo del nombre? Eso viene de un libro, es una historia muy, muy vieja, de un libro de geografía. ¿Sabes? Cuando yo era un niño. Y me gustó el nombre y me lo puse. Y ya desde que eras niño en adelante, hasta... Hasta hoy, sí. De hecho, nadie sabe cómo apellido. Bueno, nadie. Mucha gente no sabe cómo apellido, pero no porque yo lo oculte ni lo deje de ocultar, sino porque con Yuma sobra. Sí. Sí. Madre mía. O sea, llevas con un apodo, ¿cuánto? Más de
50, 60 años. Pues claro, pues llevo 50, yo qué sé, 55 años. Ah, Así que tú si vienes por aquí, que a lo mejor alguna vez vendrás, pues no preguntes por Miguel solamente, porque hay muchos Migueles. Pero si preguntas por Yuma, seguro que te dicen dónde vivo. vale, pues muchísimas gracias, llegamos hasta aquí ya. Vale. Muchísimas gracias por la entrevista y nada, a ver si podemos contar contigo para una segunda edición, si sigues Bueno, proyecto adelante y demás.